Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean todos y todas a su espacio Detalle Semanal. Nosotros, como siempre, con ese compromiso de entregarles ese tema investigado y analizado por expertos. En esta ocasión hablamos de lo que es las operaciones oftalmológicas, cardioneurológicas y también con lo que tiene que ver con el trasplante de órganos. El trasplante de órganos que es tan importante, pero que sabemos que en la República Dominicana, luego de ciertos episodios que han ocurrido, pues la población como que se ha atemorizado un poco y necesita un poquito más de claridad con el tema de lo que es el trasplante. Para eso nosotros vamos a tener hoy aquí en nuestro espacio al doctor Federico Núñez, quien es el director de lo que es el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y de Trasplante Secanot. Él es el director de Secanot y viene a hablar con nosotros sobre lo que hace ese hospital, pero también sobre el impacto que tiene en cada uno de los pacientes, pues, que logran ser intervenidos en esta materia, la cantidad de intervenciones que se hacen en el hospital y también definitivamente cuáles son las nuevas tecnologías que aplica la República Dominicana en materia de salud, sobre todo en materia de cirugía cardiovascular, de cardioneurocirugía y también de lo que es la parte de lo que es el trasplante de órganos, que es un hospital que es pionero en eso, que es pionero en esta parte, pero que además siempre vive con, ¿verdad?, sobrada razón, con el incentivo a la población de que se motive a donar ese órgano que podría salvar una vida. Así que vamos a tener esa interesantísima entrevista en el día de hoy con el doctor Federico Núñez. De igual manera, nosotros vamos a pasar a nuestro reportaje con nuestra compañera Gioconda Paulino, que como siempre nos amplía un poco más sobre ese tema central que tratamos en el día de hoy. Así que no nos cambien. En la última década, la medicina nacional ha mostrado avances sobresaliendo notablemente la medicina de trasplante de órganos. La posibilidad de sustituir un órgano que ha perdido totalmente su función vital, como es el caso del corazón, hígado y riñón, se convierte en una única alternativa que permite la recuperación de la funcionalidad de esos tejidos. Por eso se recurre a un trasplante. Son dos las fuentes hasta el momento para disponer de un órgano: un donante vivo o un donante fallecido. Ambas alternativas han permitido que la medicina de trasplante hoy sea una realidad en los países desarrollados y en el caso de la República Dominicana. Hasta el momento existen algunos programas de trasplantes de órganos sobresaliendo por diversidad y número de órganos trasplantados con éxito, el del Hospital General de la Plaza de la Salud, ya que es el único centro hasta el momento en que se ha podido desarrollar varios programas, dentro de los cuales están en funcionamiento y activos el del hígado, riñón, de donante vivo y donante cadavérico, corazón y el de médula ósea. Este último se encuentra dentro de los trasplantes de tejidos, ya que este órgano se genera nuevamente en el donante. La decisión de trasplantar un órgano está determinada por la ausencia o fallo total del órgano envuelto. Hoy en día existe la posibilidad de sustituir un órgano procedente de un donante vivo para sustitución como riñón e hígado, este último extrayendo un segmento de dicho órgano. En el caso de la procedencia de órgano de un donante fallecido, podemos usar el corazón, los riñones, el hígado, las córneas, el páncreas, los pulmones, el intestino y los tejidos como huesos y piel. Cabe destacar además que el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante Secanot es el único hospital público en la República Dominicana que hasta el momento ha incursionado en el mundo del trasplante. Estos programas iniciaron a principios del año 2001 con trasplante de médula ósea. Luego se logró la construcción del laboratorio de histocompatibilidad que marcó el inicio en el país de los trasplantes de órganos procedentes de donantes fallecidos. El trasplante del riñón, esta modalidad de trasplante, es de todo el que más se realiza a nivel mundial y por tanto también en la República Dominicana. La posibilidad de que un paciente pueda recibir un riñón de un donante vivo ha permitido que este procedimiento sea más universal de los trasplantes. Este trasplante está indicado en aquellos individuos cuyos riñones por alguna razón han entrado en insuficiencia crónica y demandan de procedimientos de análisis para poder sobrevivir.
La posibilidad de que un paciente pueda recibir un riñón de un donante vivo ha permitido que este procedimiento sea el más universal de los trasplantes. Este trasplante está indicado en aquellos individuos cuyos riñones por alguna razón han entrado en insuficiencia crónica y demandan de procedimientos de diálisis para poder sobrevivir. Este procedimiento ha permitido que millones de ciudadanos en el mundo sobrevivan hoy en día y se libren de la diálisis. Para Detalle Semanal, Gioconda Paulino. Gracias por seguir con su espacio Detalle Semanal, y como les habíamos dicho, en el día de hoy tenemos nuestra entrevista estelar con el doctor Federico Núñez, quien es el director del Centro Neurocardiológico y Oftalmológico de Trasplantes Secanot, y quien es exactamente médico cardiólogo, ¿verdad?, del país, pero una persona con vasta experiencia, sobre todo en todo lo que tiene que ver con este tramo cardio neuro-oftalmológico de la República Dominicana. Muy buenas tardes y bienvenido, doctor. Buenos días, buenas tardes, sí. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, esta es su casa, aunque usted tenía mucho tiempo que no la visitaba. Sí. Pero de verdad que bienvenido. Doctor, tenemos ahí Secanot, un centro médico que la gente como que a veces siente como poco ruido de Secanot, pero me imagino que el trabajo sigue siendo igual de intenso. Pero poco ruido, porque sabe que en los hospitales la gente siempre se queja porque si no me está dando el servicio, si las cosas no funcionan bien. En el caso de Secanot no ocurre eso. Explíqueme la metodología, doctor, que usted va implementando desde el momento de la fundación de Secanot y sobre todo en estos últimos años. Bueno, como te decía en una intervención anterior, el Secanot, que es el Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante, es un hospital de tercer nivel que es perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Ahora, lógicamente, con la división del Ministerio de Salud Pública, pasó a ser parte de lo que es el Servicio Nacional de Salud. Okay. Desde primera intención, nosotros nos enfocamos en establecer lo que era una política que integrara a todas las personas que laboraban en Secanot, porque para nosotros es tan importante como el jefe del servicio de cirugía cardíaca o el jefe del servicio de neurocirugía, como el que limpia el quirófano, como el que limpia el pasillo, porque es una integralidad que se establece entre todo el personal que labora en esta institución en Secanot. Y cada uno se encuentra empoderado de lo que tiene que hacer en Secanot, y en tal sentido, como dicen los mexicanos, le pone todas las ganas al trabajo que debe de desarrollar. A tal punto de que puedo decirte que Secanot ha posibilitado que nosotros, incluso las cirugías selectivas se postergan allá hasta altas horas de la noche. Sí. 10, 11, 12 de la noche. Eso significa que ahí no hay un 8 a 5. No, ya está integrado y tú puedes ir esta noche y probablemente a las 10, 11 de la noche estén terminando las cirugías electivas que han sido programadas. Okay. Y tan es así que nosotros incluso, ante la gran demanda de servicio que nosotros teníamos, básicamente en el área de oftalmología, porque le estamos dando servicio oftalmológico prácticamente al país entero, nos vimos en la necesidad de aperturar servicio en otros horarios. Y nos acercamos, nos sentamos con un grupo de médicos oftalmólogos y le planteamos la posibilidad de aperturar un programa de consultas y de cirugía los sábados. Y te puedo decir que hace 14 meses que nosotros estamos desarrollando un programa de cirugía y de consulta los sábados que es exactamente igual que cualquier día de la semana. O sea que ya ustedes no es como los hospitales tradicionales que están haciendo un servicio de lunes a viernes, sino que ustedes se extendieron hasta el día sábado. ¿Con todo tipo de consulta o con consultas específicas? Comenzamos con las consultas de oftalmología y la cirugía de oftalmología.
De hecho, te puedo decir que para el próximo sábado hay 25 cirugías programadas para el próximo sábado. ¡Qué productivos! Entonces ya estamos ahora en un proceso de discusión con el Departamento de Neurocirugía porque probablemente vamos a abrir también un servicio quirúrgico en el área de neurocirugía porque tenemos una gran demanda de pacientes. Eso tampoco implica ningún tipo de problema porque de hecho hay algunos pacientes incluso que ha habido la necesidad de programar los días sábados o días de fiesta. Te puedo decir que el pasado 29, 28, 29 de enero, que fue que se celebró, se trasladó el Día de Duarte. El Día de Duarte. Nosotros estuvimos operando ya de manera electiva. Un jovencito que incluso había sufrido un trauma en uno de los juegos de una de las grandes tiendas de aquí, que no voy a mencionar el nombre. Okay. Y nosotros habíamos hecho una primera intervención quirúrgica y una segunda intervención quirúrgica se hizo de manera electiva ese día. Pero ese mismo día también se programaron otras cirugías electivas por el hecho de que como teníamos una cantidad apreciable de pacientes que habían que intervenirlo quirúrgicamente y no estaba el espacio durante la semana, lo programamos para el sábado y el sábado. Ustedes están trabajando sábado y día feriado, podríamos decir. O sea que no importa el día que la gente, las consultas allá son por citas, o sea, independientemente de que se pueda programar un sábado, pero es por una cita previa. En algunos departamentos Okay. Son las consultas por cita, pero en el caso de oftalmología, como nosotros llegan pacientes, aunque llegan en las otras subespecialidades también, pero esta es una cantidad más apreciable de pacientes, llegan a veces de Dajabón, de Pedernales, de Elías Piña. Entonces a esos pacientes se les da la consulta el mismo día. El mismo día que llegan, no se le pone ninguna cita. Dependiendo de la distancia. Okay. O sea, el paciente que llegó del interior del país se le da la consulta el mismo día. O sea, no se le pone cita. Perfecto. Doctor, y cuando usted me dice, por ejemplo, ahí que están haciendo esas cirugías electivas, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Secanot en materia cardiovascular, o sea, ¿cuáles son las más frecuentes que ustedes hacen en esta especialidad específicamente dentro del centro? Mira, en el área cardiovascular nosotros tenemos los llamados procedimientos invasivos. Los procedimientos invasivos van desde el cateterismo cardíaco, que te puedo decir que fuimos la institución, no importa que sea público o privada, bueno, te diría institución que hace servicio de cardiología intervencionista, porque en el sector público nosotros somos los únicos que lo hacemos, lo que hicimos más casos de intervencionismo cardíaco. Nosotros hicimos aproximadamente unos 1.600, más de 1.600 casos de intervencionismo cardíaco en Secanot. Okay. Allí, te digo, de colocación de marcapaso, colocación de stent, cateterismo cardíaco, ablación de arritmia cardíaca, arteriografías de miembros inferiores y miembros superiores, arteriografías diversas. O sea, nosotros hicimos más de 1.600 casos. En el caso de cirugía cardíaca operamos alrededor de 100 casos, 100 pacientes operamos, corazón abierto, con una particularidad que tiene el Secanot y que es una de las dos instituciones en el país que hace lo que se llama cirugía mínimamente invasiva. O sea, la mayoría de los pacientes ya nosotros no le abrimos el esternón, sino que se hace una pequeña incisión intercostal y por ahí se hace la intervención quirúrgica. Y además de eso también, que la cirugía de nosotros, el 90% de los casos, se hace sin lo que se llama bomba de circulación extracorpórea. ¿En qué consiste eso? En que estos pacientes se hacen la cirugía con el corazón latiendo. Cuando se usa la bomba de circulación intracorpórea, entonces lo que se hace es que se paraliza el corazón y entonces se comienza a intervenir en el paciente, pero nosotros lo hacemos con el corazón latiendo. ¿Y es el único centro en el país que lo hace con ese método? Hay otro centro y nosotros somos. Porque justamente el cirujano que nosotros mandamos a entrenar también trabaja en otro centro y la hace en otro centro. O sea, que el aporte fue doble. Sí, exacto.
Pero te quiero hacer, por ejemplo, un aporte en la parte que tiene que ver con electrofisiología, que es la parte que maneja las arritmias cardíacas, que son las causas de muerte. Generalmente cuando los pacientes hacen muerte súbita porque hacen una arritmia cardíaca, o sea, cuando hace un cortocircuito, como si fuera un cortocircuito eléctrico, y se paraliza el corazón. Perfecto. Entonces nosotros es un servicio que nosotros lo iniciamos hace 2 años, 2 años y medio, iniciamos este programa de manejo electrofisiológico y para ello nos trasladamos hasta China, a Shanghái, y nosotros establecimos un convenio con una compañía de Shanghái y logramos traer hacia al país un equipo que solamente existe en China. Y ese equipo entonces nosotros comenzamos a utilizarlo aquí para el manejo de las arritmias cardíacas. Y te puedo decir que ya este año nosotros estamos en las estadísticas de latinoamericanas. Nosotros como Secanot ocupamos el 3er lugar entre todos los países de Latinoamérica por cada millón de habitantes que más procedimientos ha hecho de arritmia cardíaca, de manejo de las arritmias cardíacas. Y en tercer lugar, ¿cuáles son los países que están en primero y en segundo? Bueno, está Brasil y está México. Ah, perfecto. Nosotros ocupamos el tercer lugar. Eso o sea, por cada millón de habitantes. Por cada millón de habitantes, ¿no? Y en comparación también con otros países, o sea que eso tiene mucho peso. Cuando usted me dice, por ejemplo, doctor, y ahí vamos a hacer un stop para explicarle un poquito mejor a la gente, cuando hacemos un cortocircuito, cuando tenemos una arritmia cardíaca, nosotros tenemos un alto porcentaje de la población dominicana con problemas cardíacos. Claro. O sea, ¿cuándo la gente y qué tipo de prevención puede tomar o alerta, verdad? Va camino a esa arritmia cardíaca. Bueno, mira, todo paciente que tiene dilatación de las cavidades cardíacas, pacientes que tienen fallos cardíacos, son pacientes potencialmente candidatos a hacer arritmia cardíaca. Otro tipo de paciente es cualquier paciente que tenga cualquier patología cardiovascular, paciente hipertenso. A veces esos pacientes que dicen, yo me siento unas punzadas, unos saltitos en el corazón, son pacientes que tienen que hacer consulta, porque a veces es el inicio de algunas patologías disrítmicas que aparecen en el corazón, que usted tiene que ir para que entonces le hagan las evaluaciones correspondientes. A veces un simple electrocardiograma detecta algunas de esas arritmias, que dentro de ellas están, por ejemplo, una que es muy frecuente en nuestro país, que es, por ejemplo, la fibrilación auricular, que el paciente siente que el corazón se le acelera y se desacelera. Okay. Y esa es una arritmia que nosotros manejamos con mucha frecuencia. Pero otra arritmia, pero eso ya genera una situación súbita, son la fibrilación ventricular, que generalmente es una causa de muerte súbita importante en nuestro país, especialmente los pacientes que han padecido algún infarto agudo del miocardio, o aquellos pacientes que no cumplen con aquellos recomendaciones que se establecen de eliminar los factores de riesgo cardiovasculares como alcohol, tabaco, colesterol, vida sedentaria, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, doctor, porque aquí nosotros a veces decimos, bueno, el país, el acelere que vive la gente, a veces uno dice de manera, yo diría que muy ignorante, de que no, porque el que anda a veces, el que explota fácilmente no se muere de un infarto al corazón, pero sobre todo me imagino que lo que más tiene que ver esto es con el tipo de vida que la gente lleve, o sea, el tipo de vida, la alimentación, exacto, la me gustaría que usted nos diera algunos tópicos, sobre todo con el tipo de alimentación, que a lo mejor no es la más adecuada de la que se lleva en la República Dominicana, y si ustedes como médicos que trabajan esto, lo ven como incidente dentro de los procesos de afección cardiovascular. Mira, uno de los fenómenos que más impacta es el consumo, por ejemplo, de las grasas y de la sal.
Tú sabes que en este país se usa mucho la técnica, nuestras madres usan mucho la técnica del puñito. ¿A qué nosotros le llamamos la técnica del puñito? Que van a hacer una habichuela, okay. Echan un puñito de sal. Que van a hacer el arroz, un puñito de sal. Van a hacer la carne, un puñito de sal. Y entonces cuando tú vienes a ver, tú estás ingiriendo en una sola de las comidas, tú estás ingiriendo 3 o 4 veces las necesidades del consumo de sal que tú tienes. Entonces eso va a repercutir de manera significativa en lo que es una serie de fenómenos que se desencadenan para producir, por ejemplo, hipertensión arterial, pero también la vida sedentaria. Aquí poca gente le gusta caminar, hacer ejercicio. La gente también come muchos carbohidratos. Yo no quiero irme a la parte personal, pero en mi casa hay una persona que debe estar mirando este programa que debería escucharlo. Muchas comidas rápidas, muchas grasas. Entonces, cuando las grasas se acumulan en los vasos, es una de las condicionantes también para el desencadenamiento de las enfermedades cardiovasculares. El uso del cigarrillo, el alcohol, o sea, hay una serie de factores básicamente que tienen que ver con la actividad diaria de nosotros, que son básicos y fundamentales, nosotros corregirlas para prevenir esas enfermedades cardiovasculares. Doctor, cuando usted dice, por ejemplo, la vida sedentaria, pero también hemos visto casos de personas que se ejercitan, e incluso en el mismo Mirador, en distintos lugares, que mueren, o sea, de un infarto, así mismo, vamos a decir, isofacto. Entonces, la gente en ese momento se pregunta, pero bueno, ese no tenía una vida sedentaria. ¿Qué ocurre ahí? Pero es que hay un conjunto de elementos que tú tienes que tomar en consideración. No es solamente caminar. Te estaba hablando de la dieta, el ejercicio lo estaba haciendo, pero estaba hablando de la dieta, de la calidad de vida que lleva. O sea, es un sinnúmero. Y también hay factores de riesgo familiares, también hay factores heredofamiliares también que intervienen en ese proceso. El tema, por ejemplo, bueno, mi mamá ya tiene problemas de la presión, se está medicando. ¿Eso podría ser una alerta para los hijos y la descendencia sobre el tema cardiovascular? De la hipertensión, sí, correcto. ¿Y por qué? ¿De dónde sale ese tema de la incidencia? Porque la gente, por ejemplo, a veces dice, bueno, eso es hereditario, pero ¿de dónde viene el vínculo entre los problemas cardiovasculares para que se justifique el asunto de la herencia? Mira, médicamente. En el caso, por ejemplo, de la hipertensión arterial, como tú me mencionabas de tu madre, la hipertensión arterial, alrededor del 80% de las causas de la hipertensión arterial es idiopática. Es desconocida la causa. Entonces, tú tienes que hay entonces una proporción que es alrededor de un 15% que sí su causa es conocida, y cuando tú entonces detectas esa causa, entonces tú puedes corregir la hipertensión arterial. O sea, corrige el problema de la hipertensión arterial en ese paciente. Ok, o sea que ahí hay que, como quiera, hay que irse a estudiar, independientemente de que lo tenga el padre, el abuelo o el hermano. Lo importante es hacerse el chequeo. ¿Con qué frecuencia la gente? Cada 6 meses. Cada 6 meses debe ir al médico. El que no tiene nada. El que no tiene nada debe ir cada 6 meses. Sí. ¿Y el que tiene, doctor? Bueno, tiene que ir cada 2, cada 3 meses hacer su chequeo periódico. ¿Usted está escuchando? Televidente, O sea, cada 6 meses, el que no tiene nada, o sea, nosotros lo que supuestamente estamos sanos. O en tu defecto puedes hacerlo anual. Anual. Yo creo que la gente realmente va a ir al año, porque y hay empujones. Uno sabe que el dominicano compra candado después que les roban, lamentablemente. Pero vamos a hacer una pausa de publicidad, doctor, y cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre esos temas tan novedosos que siempre trabaja Secanot y sobre todo sobre ese programa bien importante que tiene de lo que se refiere a lo que es el trasplante de órganos. Vamos a ver cómo va todo ese programa luego de esta pausa de publicidad.
Gracias por continuar con su espacio de detalle semanal. Nuestra conversación en su mejor momento con el director del SECANOT, el doctor Federico Núñez, quien habla con nosotros sobre el tema de trasplante, de cirugía. Antes de la pausa trabajábamos el tema cardiovascular, pero SECANOT no solamente se refiere al tema de cirugías electivas en materia cardiovascular, sino también que trabaja muy de cerca la parte oftalmológica, o sea, como parte de la especialidad central de lo que es el centro. Ustedes, y eso fue algo que nosotros lo habíamos conversado incluso en una entrevista anterior, sobre el tema de lo que es el trasplante de órganos. ¿En qué está ese programa? Cuénteme. ¿Cómo van? ¿Cuántos trasplantes están haciendo ustedes de manera diaria? Porque veo que el trabajo es muy intenso en SECANOT y me gustaría que me hable un poquito sobre el desarrollo de ese programa de trasplante y qué tipo de órganos están trasplantando. Antes de entrar a darte respuesta a la pregunta, sí, déjame comentarte que nosotros también tenemos un programa de neurocirugía. Sí. Que es sin lugar a duda el programa de neurocirugía más completo que hay en la República Dominicana. En días pasados yo veía a alguien que comentaba, un centro que comentaba, y se alegraban y lo ponían como una premisa que habían intervenido por primera vez en su centro un paciente de una lesión cerebral con el paciente totalmente despierto. Entonces nosotros nos mirábamos allá cuando vimos la información. Ustedes dijeron, porque no han dicho nada. Nosotros tenemos 6 años haciendo ese procedimiento y tenemos más de 100 casos de pacientes intervenidos quirúrgicamente con él totalmente despierto, con lo que nosotros llamamos la neuromonitorización. Y cuando usted me dice que tiene más de 100 casos de pacientes, ¿en qué tiempo? ¿Qué lapso de tiempo engloba esto? En los últimos 5 años, porque son pacientes, por ejemplo, pacientes de Parkinson, pacientes con lesiones cerebrales que hay que ver cuál es el trayecto del nervio para saber si se ha afectado en el proceso de intervención quirúrgica, pacientes con epilepsia, o sea, porque nosotros intervenimos ese tipo de pacientes, pacientes con distonía, pacientes con trastornos, otro tipo de tumores que pueden lesionar el sistema nervioso central, o sea, la estructura del nervio. Entonces esos pacientes se operan totalmente despiertos. Y ustedes hayan tenido alrededor de más de 100 casos de cirugía. Y todo, o sea, de manera exitosa. Las cirugías y luego... de hecho, por ahí hay muchísimos pacientes que tenían Parkinson que sus movimientos se han abolido, se han eliminado totalmente. El momento del temblor que le da a las personas. O sea, que eso, con ese tipo de intervención que ustedes hacen, o que le han hecho a ese tipo de pacientes, le han eliminado ese efecto del Parkinson. Además, también, tú sabes que nosotros aquí introdujimos lo que fue la técnica de la neuronavegación, o sea, navegación, la cirugía neuroquirúrgica a través de la navegación con un GPS, que lo estamos haciendo desde hace alrededor de 7 años. También tenemos lo que se llama la aspiración ultrasónica de los tumores también. O sea, nosotros tenemos todas las técnicas que se hacen en cualquier parte del mundo y las hemos estado implementando desde hace alrededor de 6, 7 años. O sea, de manera exitosa. Y te puedo decir, por ejemplo, nosotros hicimos más de 1000 procedimientos neuroquirúrgicos. O sea, te estoy hablando de tumores, aneurisma, distonía, lesiones funcionales, embolizaciones, o mejor dicho, endovascular, de hernias discales. O sea, nosotros tenemos su especialidad en todos los tipos. Incluso también tenemos lo que es el manejo del dolor dentro del área de neurocirugía. Y además también de lo que es la corrección de las lesiones de nervios y tendones también, que tenemos un departamento allá que ha resuelto muchos problemas de pacientes que estaban inhabilitados del uso de sus miembros, miembros superiores y miembros inferiores para las actividades cotidianas, y hemos logrado reinsertarlo a la actividad. No asisten muchos deportistas también allá en busca de ese tipo de tratamiento. Tú sabes que a propósito de eso, te voy a decir, ayer yo conversaba con un ortopedista que es justamente el médico de un equipo de pelota aquí, y le decía que nosotros hemos estado en contacto
con un hospital de los Estados Unidos, que es el que maneja básicamente las lesiones en los deportistas allá. Y nosotros estamos proyectando, cuando concluya ya lo que es la ampliación de Secanó, que se nos está construyendo un edificio de 5 niveles, introducir lo que es un programa de esto conjuntamente con ese hospital, que no voy a decir el nombre para que no me roben la idea. Para que no vaya otro a hacer ya esa sociedad. Nosotros nos hemos reunido con ellos en unas 2 o 3 ocasiones y pretendemos entonces desarrollar eso, que sería lo que uno definiría como medicina deportiva. Ah, ok, perfecto. O sea, que eso es un proyecto ya a largo plazo que tiene Secanó. O sea, entrar dentro de la especialidad de cirugía deportiva. Respuesta a la pregunta que tú nos decías, mira, muy interesante tu pregunta, porque a nosotros no... Y también esas observaciones, porque son parte de lo que está produciendo el centro, que sí, que uno a veces no lo maneja, pero ustedes sí tienen el dato. Nos preocupa de manera significativa lo que ha ocurrido con los trasplantes, especialmente trasplantes de órganos. Sí. Porque lo de los tejidos no ha habido ningún tipo de problema y te voy a explicar por qué. Pero lo de órganos, por el hecho, cuando hablamos de órganos, corazón, riñón, etcétera, etcétera, por el hecho de que a raíz del escándalo que se produjo con la muerte de Carla Maciel, y donde se emitieron una serie de opiniones incorrectas e inexactas y que no tienen ningún fundamento desde el punto de vista científico, en donde decían que le habían extraído los órganos y que se lo habían trasplantado a alguien. Eso trajo como consecuencia una disminución en lo que era la donación de órganos, porque la gente entonces empezó a tomar miedo, se replegó. Y cada vez que tú le hacías la solicitud, o mejor dicho, los coordinadores de trasplante hacían la solicitud de donación de órganos, se negaban, porque creían que los mismos iban a ser utilizados para lo que era el negocio y la cosa. Entonces eso ha significado... Que iban a ser vendidos. Exacto. A partir de ahí ha habido una negación, yo te diría, de prácticamente un 100% en lo que es la donación de órganos. En el caso de los tejidos tienen una particularidad, y es que los tejidos, por ejemplo, en el caso de las córneas, si tú no lo adquieres de manera nativa, tú puedes entonces adquirirlo en los Estados Unidos, en bancos de córnea. Aquí nosotros hemos tenido algunas donaciones de córnea, pero no en la proporción que debiéramos haberla tenido. De hecho, tenemos un banco de córnea. ¿Y de cuánto era la donación de córneas que ustedes tenían y de órganos, para que me lo especifique, antes del caso de Carla Maciel, y cuál es el del momento? Después de. Cuando ocurrió el caso de Carla Maciel, nosotros teníamos ya 16 pacientes que habían donado, habían hecho donaciones. ¿De qué tipo de órganos, doctor? Donaban hígado, donaban riñón. Eso significa que cada paciente, entonces tú trasplantabas 2 riñones. Exacto. Y podías trasplantar un hígado. Claro. Pero a partir de ahí, entonces no se ha conseguido, como te dije, ninguna donación de 16 a 0 bajaron. Exactamente. Okay. O sea, muy significativo para el país. ¿Y de cuánto es el listado entonces ahora que ustedes tienen de pacientes en espera? El listado aumenta de manera progresiva, porque tú sabes que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que en este país ha ido progresando de manera significativa. Y todos los años se produce una cantidad apreciable e importante de pacientes. En lista de espera, yo te puedo decir ahora mismo, nosotros tenemos preparado, listo para trasplante, más de 60 pacientes, pero que están preparados, pero sin órganos. Exacto, pero otros que están en fase de preparación. Eso es en nosotros, porque tú tienes también otros pacientes que están en el Padre Villini, que están en la Plaza de la Salud, que está en el programa de San Francisco de Macorís, de San Juan de la Vega, o sea, una cantidad apreciable de pacientes que están en espera de que aparezca un órgano. No están totalmente preparados para recibirlo, porque eso implica una fase de preparación, una serie de analíticas que deben hacerse para tú entonces crear las condiciones para que ellos puedan ser receptores del órgano. Okay. Pero preparado, como te dije,
sí hay una cantidad apreciable ya listo, que solamente a la espera de que aparezca un órgano. Aparece un órgano, tú se lo trasplantas hoy mismo. Y cuando usted me dice, por ejemplo, doctor, tenemos un número significativo de personas esperando, pero al igual también, o sea, una negativa que de la población de no aportar, o sea, de no donar. Y también nos decía al principio, fue algo o sea, no tiene explicación científica la declaración que se dio con el tema de Carla, Exacto. porque no era aplicable. ¿Por qué no era aplicable que el caso de la niña Carla Maciel, los órganos pudieran haber sido trasplantados? Mira, yo te decía, por ejemplo, hay un grupo de pacientes que está a la espera, o sea, que está preparado, está listo, pero hay un grupo de pacientes que califica, pero todavía no está preparado. El proceso de trasplante de un órgano es un proceso muy complejo, donde interviene una cantidad de profesionales que primero tienen que ser especializados. Tú tienes que ahí va desde el que hace la solicitud del órgano hasta que el trasplanta y el que trasplanta, el que extrae, el que le da seguimiento, el que usa los medicamentos, o sea, programa las medicaciones, la terapéutica que va a utilizarse, o sea, es muy complejo, pero el paciente cuando se va a preparar, cuando se va a hacer receptor, el paciente se tiene que hacer una serie de estudios previos, tanto al paciente como al donante. Hay que hacerle una serie de estudios previos que tiene que haber compatibilidad. Si no hay compatibilidad, tú no puedes trasplantarlo porque el órgano lo va a rechazar. Okay. O sea, es sumamente complejo. Y no es verdad, no es verdad. Eso son, como dicen en el campo, cuentos de camino. Sí. No es verdad que tú vas a extraer los órganos y se lo vas a trasplantar a una persona si previamente tú no has hecho una cantidad apreciable de estudios que hay que hacer. Y cuando usted me dice, por ejemplo, es importante o imprescindible la compatibilidad entre un paciente y otro para poder, ¿verdad?, hacer el trasplante. Le voy a hacer una pregunta dentro de las cosas que se dejaron por supuesta. Por ejemplo, dentro de la sospecha que se generó fue de que Carla Maciel, una niña, los órganos iban a ser trasplantados a un hombre. O sea, ¿eso descarta la posibilidad de que haya compatibilidad o no? No, porque tú puedes trasplantar de hombre a mujer, pero hay un elemento que tú acabas de decir. El riñón de una niña de 9 años no le cabe ni le sirve a una persona adulta. Exacto, ese es más o menos la gran inquietud. Tiene que haber, para tú donar, para que se produzcan, como te digo, donación de un órgano a otro, hay lo que se llama un porcentaje establecido del tamaño del órgano para ser trasplantado de un paciente a otro. Entonces, una niña nunca le va a poder trasplantar, darle un órgano a un adulto. Porque eso ahí viene entonces el rango de las edades y el desarrollo de los órganos. Exactamente. Ok, bueno, eso por lo menos es un tema que siempre va a trascender, pero sobre todo como le ha afectado al hospital en tema de trasplante y al país. Exacto, al país entero. Okay. Cuando usted dice que el programa, ¿ustedes trabajan en conjunto con otros hospitales o lo trabaja de manera individual cada hospital? No, todos los trasplantes están regulados por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, que es el que tiene la lista de espera de todos los pacientes y es el que va programando los pacientes que van a recibir la donación. O sea, todo está regulado por el INCOR, que lo dirige el doctor Fernando Morales Villini. Bueno, a quien también le haremos su invitación, ¿verdad?, al espacio, para que nos explique un poquito en materia de trasplante. Doctor, cuando me decía que ustedes tienen están trabajando ya lo que es la ampliación del SECANOT, ¿cómo está ese proyecto? Que me imagino que ahora está todavía trabajándose la parte de la ingeniería gris. ¿Y para qué tiempo se estima de que ustedes podrían estar ya con ese edificio en funcionamiento? Bueno, el tiempo de terminación no te puedo decir. No lo maneja totalmente. Exacto, ya eso es la constructora y la OISOE que tienen la información sobre esto. Pero sí te puedo decir que eso significará una revolución en lo que es el sistema de salud de la República Dominicana, porque aportará varios edificios que manejarán varios servicios
Eso va a ampliar del tercer nivel, del Ok. tercer nivel de salud. ¿Por qué? Porque tú tendrás un hospital ahí materno-infantil que tendrá 9 niveles, 2 de soterrado y 7 donde se van a manejar los pacientes, consultas y cirugías, o mejor dicho, programas clínicos y programas quirúrgicos. Y tendrá otro hospital también de 8 niveles, que es el clínico quirúrgico, donde tendrá 2 de soterrado y 6 para lo que es internamiento, de lo que tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos y los procedimientos de medicina interna. Un edificio que manejará lo que es el área de consulta y las áreas de emergencia, y una serie de edificios que servirán de sostén para lo que es el manejo de los desechos sólidos infecciosos, etcétera, etcétera. Pero ese complejo hospitalario aportará más de 100 camas de cuidados intensivos, que es un problema grave en la República Dominicana. Así es. O sea, te aportará esas 100 camas de cuidados intensivos, y entonces tendrá también una serie de departamentos en donde se manejarán una serie de condiciones patológicas que no existen en los hospitales tradicionales. Tú tendrás, por ejemplo, departamento de cirugía cardíaca infantil, que el sector público no lo tiene. No, Tú solamente está en el sector privado. Sí, tú tendrás, por ejemplo, ahí también lo que es endocrinología pediátrica. Tú tendrás oncología ginecológica, un programa de oncología, cirugía torácica. O sea, un sinnúmero de especialidades y subespecialidades que se van a manejar ahí, y donde todo lo que se va a manejar ahí se manejará de manera digital. Y cuando, por ejemplo, usted me dice que se va a manejar ahí, ¿eso va a entrar dentro de la administración de la red. de la red? De la Pero, red de- pero la pregunta es la siguiente, ¿eso va a estar dentro de la dirección del SECANOT No. o va a estar dentro de la dirección de lo que es la parte, porque ahí incluso ahí tenemos otros hospitales, uno al lado del otro, en donde mismo se encuentra Secanot SECANOT? tiene ahí en ¿O eso va a ser aparte? Secanot tiene ahí dentro de ese complejo un edificio que tendrá 5 niveles, Ah, ok. y donde se ampliarán los servicios que nosotros tenemos, pero se crearán otros servicios. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí lo que se llama el brain switch, que se va a establecer, que es el paciente que va a tener un resonador en la cabecera, la cabeza de él, que va a posibilitar que cuando tú hagas los procedimientos quirúrgicos, tú puedas hacer resonancia en el trans y en el postquirúrgico para saber cuál es la evolución que lleva ese procedimiento quirúrgico. Pero también tendrá lo que se llama la tractografía, que te establecerá, por ejemplo, una separación de toda la estructura nerviosa de las lesiones que tú vas a operar, para evitar que entonces ese paciente pueda lesionarse cualquier fibra muscular, fibra nerviosa. Pero además de eso también nosotros vamos a tener el primer departamento para manejo de lo que es el accidente cerebrovascular de manera aguda. ¿Qué es la enfermedad cerebrovascular? Para que la gente me entienda. Sí. Lo que la gente llama el derrame cerebral. Ok. Si un derrame cerebral que ocurra en cualquier parte del país, cuando esté funcionando en Secanos, es llevado en las primeras 4 horas y media, el 50% de esos pacientes a las 48 horas está sin déficit y está en su casa. ¿Cómo? Eso va a ser una revolución importante. Exactamente. Porque nosotros tenemos mucha gente. No vamos pues, a tener esa secuela, esos pacientes que van a estar encamados, que... o sea, ese eso, es un paciente... eso no ocurre en la República Dominicana, No, es no. una novedad, ¿verdad? Es una novedad. Es una novedad. Ese es un paciente que tú lo vas a reincorporar a la actividad productiva. Porque Claro. es un paciente que tiene un déficit, como le dice a la gente, con un lado muerto. Sí, sí. Ese paciente cuando llega, si es en las primeras 4 horas y media, nosotros te garantizamos que ese lado muerto, como dice la gente, se va a recuperar y el paciente podrá entonces reinsertarse a la actividad productiva. Cuando usted me dice, doctor, ahí, nosotros incluso en el mes de diciembre tuvimos bajas en la clase periodística debido a accidentes cardiovasculares. Ahí se recuerda el caso de nuestro gran amigo y un periodista de larga data, Aristides Reyes, del periódico El Nacional, correcto. que precisamente
o sea, lo que la gente conoce como un derrame cerebral, o sea, le ocurre, pero al final, o sea, estuvo entubado, todo lo demás, sin embargo, no se pudo recuperar de la lesión y se terminó perdiendo su vida. Eso podría haber llegado al momento de que a lo mejor si se llegaba con más tiempo se le podría haber hecho sí, ese trabajo o no se logró su recuperación porque todavía en el país no estaba ese tipo de sistema. No, porque tengo entendido que el caso de él, o sea, fue un tiempo de más larga duración y además hizo una hemorragia cerebral. Okay. O sea, fue una complicación. Fue una hemorragia cerebral, exacto. Ok, entonces eso no permitió de que realmente pudiera salvarse la vida. La pregunta entonces queda ahí de que la gente en la actualidad, aún todavía llegando a las 4 horas y media, antes de las 4 horas y media, ¿en el país no hay condiciones para poder salvarle? No, o sea, salvarlo sí, pero... Sí. ¿O revertir? Exacto, revertir no. No hay manera de revertirlo ahora mismo. Sí, ahora mismo no. Bueno, ese es un dato escalofriante, porque a veces uno quiere siempre que te den como el aliento, sí, se puede allí, aquí, pero uno dice, no hay manera. No está el método, no está ya incluso la nosotros, circunstancia ese para personal que va a trabajar en ese programa, nosotros lo mandamos a hacer un entrenamiento a la Universidad de Murcia y conjuntamente al Hospital de Murcia. Estuvieron allá y ya se entrenaron, tienen el entrenamiento necesario para que aplicar lo que es este tipo de terapéutica en los pacientes. Tanto neurocirujano como intensivista, neurólogo, clínico, enfermera, todo se mandó a preparar. Cuando usted me dice, doctor, y me ha hecho mucha énfasis, incluso fuera de cámara, tenemos doctores que le hemos especializado, podemos dar tal servicio porque nuestros médicos se especializaron a nivel internacional. Sí. Cuando hablamos de eso... De hecho, déjame decirte, sí, nosotros estamos formando médicos de fuera. Ajá, ¿de cuáles países? Ahora mismo nosotros tenemos de México, Panamá y El Salvador. ¿En cuáles especialidades lo están formando? En el área de oftalmología, pero nosotros hemos tenido médicos que han venido a entrenarse aquí en el área de neurocirugía, por ejemplo en el área endovascular de Venezuela, también en el área de hemodinamia hemos tenido médicos de las islas de Jamaica, de Puerto Rico también. También hemos tenido otros en el área de oftalmología, otros de Ecuador, de Costa Rica y de Argentina, que también han venido a formarse aquí en nuestro país. De hecho, ahora mismo en el concurso de residencias médicas, hay varios médicos de varios países que están concursando para venir a hacer su especialidad aquí en Secanó. Ah, importantísimo eso. ¿Y con qué presupuesto cuenta el hospital y si ese tipo de entrenamiento es un asunto de cooperación o también ustedes eso va dentro del proceso del dinero que ustedes tienen y que administran? Va dentro de... Nosotros tenemos un presupuesto de 16 millones de pesos, pero eso es para el pago de personal. Sí, porque ustedes son un hospital autogestionario. Después nosotros tenemos que generar todos los recursos y los generamos a través de la venta de servicios a las administradoras de riesgo de salud. Y eso nos permite entonces comprar los materiales gastables, medicamentos, arreglo de equipo, mantenimiento, pago porque nosotros, por ejemplo, muchos de los equipos nuestros los tenemos asegurados, pagamos un mantenimiento preventivo, ya todos los equipos se le da un mantenimiento preventivo, está estandarizado, cada qué tiempo debe de dársele, para eso nosotros tenemos un equipo de biomédicos que tiene estandarizado eso y entonces esos servicios nosotros los compramos. Y trabajan con esa planificación. Y además también, por ejemplo, dentro de los acuerdos que nosotros tenemos, también acuerdos de colaboración, nosotros enviamos médicos también a hacer entrenamiento. Ahora mismo hay 2 de los muchachos de oftalmología que están en México y nosotros entonces costeamos eso también. Bueno, pues nada, doctor,
felicidades por la buena administración y el buen manejo del hospital. Le deseamos éxito y ojalá que la población pues no se atemorice con el tema del trasplante y que puedan pues comenzar a donar para así seguir salvando vidas y dándole la oportunidad a aquellas personas que están ahí a la espera de que se le haga un trasplante de órganos a través del hospital Secanot. Así que muy agradecida de su entrevista, siempre interesante y abiertas como siempre las puertas de Detalle Semanal para usted en cualquier momento y sobre todo cuando me diga que ya han restablecido el tema de los trasplantes en el hospital. Sí, bueno. Gracias por la invitación y nosotros esperamos que nos ayude a convencer a la gente de que la donación es importante para salvar otras vidas. Así mismo es. Bueno, señores, también muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega. Bye, bye.